Vamos a continuar con el mensaje del otro día cuando estábamos viendo los nombres de Dios, ¿recuerdan? Y habíamos terminado, no vamos a ver todo, había dado la lista de los nombres, pero hoy vamos a continuar viendo algunos y qué es lo que significa. El último que habíamos visto es Jehová Jireh, aquel Dios que provee, aquel Dios que proveyó de ese cordero para reemplazar por la vida de Isaac. ¿Recuerdan cuando estaba Abraham allí por sacrificar a su hijo? E Isaac le pregunta, ¿y el cordero para el holocausto dónde está? Jehová Jireh, dijo, Dios proveerá. Tenía toda la fe del mundo. ¿Sabe lo que él estaba pensando en ese momento? Estaba diciendo, si Dios es tan poderoso de darme un hijo, quizás a esta altura de la vida, también es tan poderoso como para resucitarlo. Pero Dios proveyó ese sustituto que salvó la vida de Isaac, que fue ese cordero, que fue la prefiguración de lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Ese Cristo que murió, resucitó, y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos ha dado salvación a nosotros. Fue ese sustituto por nuestras vidas, por nuestros pecados, aquel que sufrió, aquel que fue golpeado, aquel que fue crucificado, muerto y resucitó. Y hoy vive y está sentado en el trono. Y que si tú crees en Él, tienes vida eterna también. Amén. Otro de los nombres de Dios es Jehová Shama. Jehová, y significa Jehová está aquí. Hablando del futuro, de aquella nueva Jerusalén, dice en Ezequiel 48:35, dice, en derredor tendrá 18,000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shama. Dice, este nombre es dado a la ciudad, no tendrá por nombre Jerusalén, que significa visión de paz, sino que significará Jehová está allí. Ese es el lugar donde va a reposar Dios. La permanencia de esa presencia divina en esa nueva ciudad, la gloria de Dios, nunca más se marchará de ese lugar, nunca más se marchará del templo de esa nueva Jerusalén. Amén. Hay otro de los nombres de Dios que vamos a quizás detenernos un poquitito más, es el Roy. Sabemos que no son características de Dios estos nombres, y sabemos que por estos nombres aún lo llamaban porque era tan santo o sagrado pronunciar el nombre Jehová, y significa el que me ve. Quiero ver una de las primeras veces donde aparece en Génesis 16, versículo 11 al 14. Dice la Escritura así: además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres el Dios que me ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó el pozo viviente que me ve, y aquí está entre Cades y Bered. Allí estaba la mamá de Ismael, la aflicción por la cual ella estaba pasando, aún siendo casi despreciada y siendo aquella que iba a tener también un hijo de Abraham. Recuerdan que no podía tener bebé Sara, había una promesa de que iba a tener, ya que yo no puedo tener, que ella tenga un bebé. Entonces tuvo ella un bebé, llamó su nombre Ismael, y se encontraba en aflicción de espíritu. Dice, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído
tu aflicción. Quiero decirte, hay algo que nosotros cuando estamos pasando por aflicción, una de las primeras cosas que se nos cruza por la cabeza: Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado, Dios no tiene cuidado de mí, a Dios no le importa mi vida. Dios, ¿qué va a saber lo que me está pasando? Si hay un Dios tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Si hay un Dios que existe, ¿por qué estoy en aflicción? ¿Por qué estoy en enfermedad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y nos preguntamos. Yo por lo menos me hice muchas veces esas preguntas. No sé usted. Pero allí estaba ella y dice: porque tú has oído mi aflicción. Y después, el versículo 14 dice: por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Ese Dios que vive, ese Dios que reina, ese Dios que escudriña hasta lo más íntimo de los corazones, es el Dios que ve nuestras vidas todo el tiempo. Él ve nuestras vidas cuando tú estás en la iglesia, que somos los más santos en la iglesia, ¿verdad? ¿Quién no es santo en la iglesia? Qué fácil que es en la iglesia. Orar, levantar las manos, cantar, aún pedir perdón a Dios por lo que hicimos. Pero cuando estamos en la soledad, cuando nadie nos ve, cuando realmente cuesta luchar contra la carne, cuando realmente cuesta luchar contra los pensamientos, contra las tentaciones, ¿sabe? Es allí donde Dios también te está mirando. Es allí donde Dios está contigo. Él no se ha ido. Él no se va cuando saliste de la iglesia y dice: bueno, chao, nos vemos próximo culto. No, Él va contigo. Es el Dios que te ve. Es el Dios que está en las aflicciones. Y quiero decirte, todavía en la aflicción es el momento donde más cerca tuyo está. Porque cuando nosotros nos encontramos en aflicción es donde nuestra voluntad se va quebrando. Y es allí donde nos acercamos a Dios, a veces hasta enojados, pero nos acercamos. De alguna manera nos acercamos. Nos acercamos a hacerles preguntas o nos acercamos enojados, pero nos acercamos. Porque como hijos también alguna vez o nos acercamos enojados a nuestros padres o nuestros hijos se acercan a nosotros enojados por algo. Y es allí donde los escuchamos, donde los ayudamos. Así es Dios con nosotros también. El Dios que me ve. Otra escritura en Éxodo capítulo 3. Versículos 7 y 8, el pueblo de Israel se encontraba en Egipto. Ya habían pasado más de 400 años que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Al principio habían gozado de todas las bendiciones, estaban en lo mejor de la tierra de Egipto, pero este último tiempo, ya cerca de que Dios los libere, ellos habían comenzado a sentir la presión, habían comenzado a estar afligidos, habían comenzado a decir: ¿para qué estamos aquí? Y dice la Escritura así: y dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Los ojos de Dios sobre su pueblo, los ojos de Dios sobre ese pueblo que hasta tantas veces le fue infiel, porque allí estando en Egipto no hacían otra cosa que no mirar a Dios, sino que adoraban a otras imágenes, a otros dioses, que fueron todos los que después, por medio de las plagas, Dios atacó. Dice: y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. ¿Y quién dice que Dios no va a escuchar nuestras oraciones? Cuando nos encontramos en aflicción, cuando nos encontramos en angustia. A este pueblo que Dios iba a liberar, dice: he oído sus oraciones, he oído su clamor, he visto su angustia, he conocido lo que están pasando.
No me ha pasado por alto, no es que me estoy enterando, sí sé lo que están pasando. Dice el versículo 8, y escucha, y aquí está la respuesta a muchas de tus oraciones también. De esos momentos de aflicción, de esos momentos de duda, de esos momentos donde no sabes para dónde ir. Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a la tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del heveo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Era el lugar que habitaban todos los cananeos y todos estos pueblos. Era la tierra que Dios les daba. Bien, versículo 7 dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo. Te encuentres como te encuentres, quiero decirte que los ojos de Dios están puestos sobre ti. Y si hay un clamor, y si hay una oración, y si hay una petición, nunca dejes de elevársela. Nunca dejes de abrir tu boca y darle a Él, porque Él está escuchando. Amén. Salmo 34:15. Justo, una persona que es justa, es uno que ha sido justificado sin culpa. Y sin culpa es aquel que ha sido perdonado por Cristo. Aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador y aquel que vive esa vida en justicia, aquel que lleva sus pecados delante de Dios es uno justo. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Si tú eres un justo, uno que ha sido lavado por la sangre del Cordero, los ojos de Jehová están sobre ti. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Amén. Dios está mirándote y esperando que abras tu boca. Una más. Segunda de Crónicas 16, 7 al 10 voy a leer. Dice así, en aquel tiempo vino el vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te has apoyado en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y los etíopes y los libios no eran como un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Hay algo que Dios está haciendo y está mirando nuestras vidas. Dice, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer para favorecer sus vidas? Pero siempre hay un condicionante, porque seguimos nosotros teniendo esa potestad de elegir qué queremos de Dios. ¿O queremos realmente a Dios? Porque eso le pasó a este rey. Al rey Asa, había estado en una situación donde venía este ejército de los etíopes que venían con carros, con caballos, un ejército bien potentado, podríamos decir. Y dice que en ese momento él había puesto su confianza en Dios, había pedido que sea Dios el que lo ayude. Y dice que Dios lo había librado y habían vencido en batalla. Pero ahora, mira, vamos a volver al versículo 8. Dice, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, porque confiaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Amén. Había puesto su confianza en Dios, Él pudo vencerlos.
Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Hagamos un punto. Locamente has hecho en esto. Yo pondría otro versículo ahí. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Por qué? Porque él ya no había puesto la confianza en Dios. Entonces dice, él había puesto la confianza en otro ejército para que lo ayude a pelear con ese ejército. Y dice así, Ananías, que era el profeta, y le dice, y se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolarizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos de su pueblo. Entonces Dios le dijo, y además los otros versículos dicen que iban a servirle todavía a los otros pueblos por no haber confiado en Dios. ¿En quién pones tu confianza? Porque los ojos de Dios están puestos sobre ti. Si es recíproca esa confianza, entonces Dios obra también a tu favor. Amén. Como cuando no haces o no obedeces a Dios, también no te va bien. Amén. Otro de los nombres de Jehová es Elohim, que significa supremo, poderoso, creador. El primer versículo de la Biblia ya lo encontramos allí. En el principio, Elohim, cuando dice Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, allí ese primer Dios que está allí es Elohim, que significa, que aparece en la Biblia más de 2500 veces y se refiere a sí mismo a este Dios no como único, sino como plural. No es una palabra que encierra a este Dios trino. Versículo 1:26, Génesis 1:26 dice, entonces Dios, Elohim, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si Dios hubiese sido uno, entonces iba a decir, lo voy a hacer al hombre como yo soy, a mi semejanza. Pero él acá no estaba hablando de un Dios único, sino que estaba hablando de ese Dios trino. Estaba diciendo, hagamos al hombre a nuestra. Es como que estaba hablando allí con el Espíritu Santo y con Jesús y le decía, lo hagamos a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Amén. Isaías 6:8, allí cuando se había encontrado el profeta Isaías con la gloria de Dios y que los carbones habían tocado su boca y que fue limpio y etcétera, etcétera, Dios le manda a hacer algo. Y dice así, y después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá? Escuche, por nosotros. No dice quién irá por mí. ¿Quién irá por nosotros? Por nosotros. ¿Por quién? Por Elohim, ese Dios trino. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Aquí el Señor se refiere a Dios. ¿Quién irá por mí? Sino, ¿quién irá por nosotros? Esa palabra, Elohim, es un título, no un nombre personal. Aún en los textos hebreos, cuando se refiere al Dios de Israel, es acompañado por un artículo definido como Ha, que significa él, ella, él, la, los, las. Ha, Elohim. Así dicen los hebreos, se traduce literalmente los dioses. Amén. Eso en los libros hebreos. Significado de este nombre es el de fuerza, ese poder de acción, ese poder creador.
Ese Elohim es el Dios infinito, es el Dios todopoderoso que muestra sus obras como creador, como sustentador, como juez supremo de todo el mundo. Amén. Cada uno de estos nombres es poderoso. Cada uno de estos nombres es supremo. Y como decía aún el otro día, Dios se fue revelando en distintas maneras, pero Dios no es una sola cosa. Ese Dios, que es ese Dios poderoso, también ese es el Dios que te ve, también ese es el Dios que provee, también ese es el Dios que es tu bandera. Es todo lo que venimos hablando en uno solo, o en ese Dios trino. Amén. Salmos 7:9 en la NBLA, una Biblia, dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo, el Elohim, prueba la mente y el corazón. A veces esta palabra Elohim se abrevia con él, que ya le hemos visto a la palabra él el otro día, y se utiliza como parte de ese nombre más largo. ¿Está bien? ¿Sí? Hay otro que la conocemos un poquito también. Se llama El Shaddai o Shaddai. Significa Dios poderoso. En Génesis 49:24, justo no lo tengo acá. Voy a buscar. 49:24, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron en las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor, la roca de Israel. Ahora hay otro nombre, el Elohe Israel, el Dios de Israel. Génesis 33, 17 al 20 dice así: Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó una tienda de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100,000 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe de Israel. Amén. Es el Dios de Israel. El Olam. A ustedes les parece raro, para otros es más fácil. Nosotros le llamamos Dios, ¿verdad? Lo hacemos más cortito. Es el Dios eterno, el Dios de la eternidad. Dice el Salmo 93:2, firme es tu trono, desde entonces tú eres eternamente. Ese Dios que no tiene principio, ese Dios que no tiene fin, el Dios creador de todas las cosas. Antes de que todo sea hecho, Él ya era. Y si algún día todo desaparece, Él seguirá siendo. Amén. Génesis 21:33 dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. Emmanuel, Dios con nosotros. Hemos visto en la figura de Jesucristo, ese yo soy, porque también se lo dijo, ese mismo yo soy, se lo había dicho a Moisés cuando se encontró delante de la zarza. Y le dijo: si te preguntas quién soy, decirle: yo soy, me han enviado. Mateo 1:23 dice: Jesús es ese Dios entre nosotros, ese Dios que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en una persona. Mateo 1:23 dice: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Nuevamente habla de Jesús, pero la profecía de Isaías 700 años antes, Isaías 9, del 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado el principado sobre sus hombros y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No hemos visto alguno todos de estos nombres? Todas estas características de ese Dios que nacería, Jesucristo, la hemos ido viendo en algunos de los nombres. Dice lo dilatado de su imperio, lo grande de su imperio. Y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y justicia desde ahora y para siempre. El celo de los Jehová de los ejércitos hará esto. El Shaddai, el Dios todopoderoso, Génesis 17, 1 y 2 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Cuándo fue que le hace este pacto con él? Cuando Abraham creyó a Dios. Después que Abraham dijo: Jehová Jireh. Entonces hace un pacto. Anda, sé perfecto, yo voy a estar contigo. Amén. Jeremías 32, 27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Cuando creemos estas promesas, cuando creemos estas palabras, cuando escuchamos la grandeza de su nombre, nunca piense que eso es para los hijos de Israel. Nunca pienses que eso es para otro. Siempre sepa que es para usted. Son promesas que Dios se la ha dado a usted. Es ese Dios que va a estar con usted, es ese Dios que va a estar en los momentos difíciles, en la aflicción, en la tribulación, el Dios que traerá paz. Leo dos pasajes más. En Gálatas 3, 6 al 9, dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son esos hijos de fe? Nosotros, aquellos que creemos en Jesucristo, nos hacemos de ese linaje de Abraham. Y la Escritura previendo, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que de la fe son bendecidos como creyentes, la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Por fe somos de ese linaje espiritual de Abraham y son todas estas, nos podemos aferrar de todas estas promesas. Aférrate de cada una de las promesas y cree, porque Dios está contigo y porque es Dios que te quiere bendecir. Gálatas 3, 28 y 29 dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, herederos según la promesa. Amén. Aférrate a cada una de las promesas, aférrate a Dios. Míralo a Él en cada situación y sepa que Dios está contigo. ¿Sabe lo que aún creo? Dios se ha manifestado al hombre o manifestó al hombre lo que Él quería que el hombre conozca. Pero si hay veces que algo que usted no sabe o no lo encuentra todavía en la Biblia o nunca lo aprendió, sepa que Dios también puede manifestarse en esa situación. Amén. Dice, o capaz que dice: no, esto es algo inédito, nunca escuché un caso similar, nunca escuché una enfermedad similar, nunca escuché esta situación o no la leí en la Biblia, nunca lo aprendí. Es Dios también el que la conoce y Dios también tiene la salida para eso. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu grandeza.
Te damos gracias porque tú eres ese Dios eterno, ese Dios infinito, ese Dios todopoderoso, ese Dios creador, ese Dios santo, ese Dios que es nuestra bandera, es ese Dios que has puesto los ojos sobre tus hijos, es ese Dios que escucha las oraciones de tus hijos, es ese Dios que va en medio nuestro, ese Dios que cumplirá todas las promesas hasta el fin del mundo, es ese Dios que nos salva, es ese Dios que nos restaura, es ese Dios que sana. Todo eso eres tú y aún mucho más. Señor, te agradecemos. Gracias por habernos atraído hacia ti, porque las bendiciones que tú tienes hacia nosotros son más de lo que podemos imaginar. Gracias porque estando en pecado y sin merecerlo, tú nos has llamado para que seamos tus hijos. Señor, y aquellos que aún gozarán de todas las bendiciones y aún eternamente. Señor, te alabamos. Ruego, Señor, por aquellos que aún han de conocerte. Ruego, Señor, por aquellos que han de abrir su corazón para que tú habites en ellos. Ruego, Señor, por aquellos que se han alejado. Ruego, Señor, por aquellos que sufren. Ruego, Señor, por aquellos que están enfermos. Ruego, Señor, por aquellos que en sus ojos no son abiertos. Ruego por aquellos que sus oídos se han cerrado. Señor, ten misericordia. Y seas tú alabado y exaltado por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.